Bueno, sí, fueron unos años donde, como todos, llegamos aquí, inmigrantes que éramos negros, todos éramos, la mayoría casi, estudiantes, los becados y los otros mantenidos por sus padres desde África, como era mi caso, ¿no? Mensualmente. Era bastante diferente, distinto de lo que hoy, la realidad de hoy. No, era sencillamente como esos dos mundos, rápidamente vi cómo cambiaba. Pasamos a ser pocos y cuando empezaron a llegar inmigrantes, la situación fue un poco más diferente. Entonces, me inspiró a escribir esta realidad de cómo la sociedad iba cambiando de una manera o de otra. Bueno, había como algo mixto, porque ya nosotros que habíamos venido para estudiar y regresar, los de mi generación, muchos no regresamos, casi todos no regresamos por la situación, las situaciones políticas que se daban eh, en nuestros gobiernos, y luego empezaron a llover, a venir muchos inmigrantes. No venían tanto porque querían quedarse en España, sino que España se descubrió entre los traficantes de estos que era digamos, una estación de paso para Francia. Fue entonces cuando Francia se dio cuenta también, cerró la frontera y muchos quedaron aquí. Pues ha cambiado mucho porque no veíamos a tantos negros, por ejemplo, recogiendo basuras para dormir fuera a las calles. Las noticias, pues, de lo que viene parece que no hace efecto en los países de origen. Ha cambiado mucho porque también lo que éramos cuando llegamos, que no despertábamos la inquietud, de pronto hemos pasado a despertar. Yo antes, cuando llegué en los años que llegamos, había una cierta seguridad, pero ahora cuando voy por la calle, una señora me ve, enseguida agarra fuerte su bolso porque cree que detrás o delante le viene un ladrón. Entonces ha cambiado mucho. Lo vas notando, lo vas en muchos sitios donde vas pasando. Bueno, no, pero era un problema realmente que se había planteado. Y yo trabajé con este grupo de la Universidad Autónoma, con otras universidades, e íbamos viendo cómo esos hijos que iban naciendo, no solamente en España, sino en otras partes de Europa, iban teniendo problemas bastante. De hecho, escribí un artículo, una vez me convocaron, no sé si era el ayuntamiento, me dijo que yo había hecho, que había hecho una crítica. Entonces me ofrecieron un proyecto que habían hecho. Efectivamente había de construcciones de escuela, todo eso. Pero cuando pedí la audiencia otra vez, le dije, sí, todo está bien, pero los chicos, los niños, niñas que van naciendo necesitan referente, gente referente, unas que sepan que sus mamás limpian calles o limpian las casas, pero que si ellas progresan pueden hacer diferente. No se me oyó. Y cuando se montó lo que se montó en Francia, entonces me oyó, alguien me llamó, me dijo, Inongo, es como si te escuchara hace 5 años, porque efectivamente lo que se había montado en Francia, conocía esa realidad porque, como digo, habíamos trabajado con
a otras universidades europeas y conocíamos ese problema. Y Francia también, pues, lógicamente cambió porque los niños que iban naciendo necesitan unos referentes. No, yo no pedía, les había dicho que no pido que yo sea ese referente, pero por favor que intenten tener una persona que un niño tenga fe de que yo, aunque mi padre es un obrero, trabaja en el campo, pero si yo me esfuerzo, puedo llegar a ser tal como este que yo veo en la tele o en los medios públicos, por ejemplo. Pues intentando ver que, por ejemplo, las personas, los que han hecho sus estudios y tienen cierta categoría, que se le puedan dar lo que merecen. No digo que pongan por poner sencillamente que un periodista, un negro magrebí o lo que sea, que ha hecho estudios superiores, que intenten dar un grado de que corresponda a su profesión, no lo que hemos estado viviendo, hemos vivido. Entonces, esto puede dar ánimo a a las nuevas generaciones a animarse a estudiar porque yo quiero ser como ese señor o esa señora o más que él. Bueno, esto es obligado porque cuando las personas dejan sus lugares de residencia y cuando los que encuentran un poco de trabajo, lo primero que hacen es intentar ayudar a sus parientes que han dejado ahí. Entonces es una contribución de mandar dinero a los padres, al hospital, y al mismo tiempo contribuyen aquí porque aportan. Esto me ayudó, me inspiró un poco a una novela que escribí que se titulaba Nativas. Solamente quería, a base de metáfora y simbolismo, ver cómo las personas en un país donde los inmigrantes aportan, hacen los trabajos sucios. Yo los había visto, los había visto en los campos de Maresme, eh, 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 en los medios desiertos de Almería, cómo trabajaban con mucho sol, todo. Pero cuando hablan de inmigrantes, de inmigración, se habla siempre con un poco de desprecio, pero son los que realmente llevaban esos trabajos sucios y todo eso, ¿no? Entonces, ayudan a sus países de origen, pero también aportan mucho en los países donde han venido. Yo creo que sí, todo es normal, somos todos humanos, pero no depende solamente de los europeos o de los nativos o indígenas europeos, depende también de la mentalidad de la propia, de los propios negros, porque como vengo diciendo, la libertad normalmente no se da, se conquista. Entonces, tienen que ser la nueva generación, nosotros mismos, crear nuestra propia personalidad, porque los niños, los jóvenes que han nacido aquí, son de aquí, lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer. Conocen aquí, esta es su tierra, y se quedarán aquí. Entonces tienen que tener ya esa mentalidad de que es nuestra tierra y tenemos no siempre mendigando a los blancos, que por favor no, que ellos también se constituyan con una personalidad, con honradez, haciendo un trabajo para el desarrollo de esta nación, de su sociedad, porque esta ya es su sociedad. Sí, esto me llamó la atención una vez
Un estudiante en Camerún me escribió por qué, señor, en sus novelas el protagonista siempre vuelve. Le dije, porque ese protagonista normalmente creo que soy yo, pero porque como lo que me tocó ayer en una charla, dije, una vida entre dos mundos. El inmigrante que viene, los inmigrantes que vienen de una forma involuntaria, como clasificaba la inmigración voluntaria y la involuntaria. La involuntaria, el inmigrante viene, trae su cuerpo, pero muchas veces deja su alma ahí, porque siempre piensa que regresará, piensa en el regreso. Y eso es, aunque no regresa, pero en su mente va regresando. Y más o menos creo que es así. Sí, con el tiempo, no solamente el migrante africano, con el tiempo uno se encuentra así, desarraigado, y ya yo personalmente me considero así. De hecho, el último capítulo del libro de Eterno Emigrante e Inmigrante a Eterno Indígena, porque ya soy también, muchas veces me encuentro como un inmigrante entre los míos, me consideran así y entristece, pero es una realidad, porque ya cuando te vas, crees llevar lo que has dejado, pero cuando vuelves, crees encontrar lo que dejaste, pero ya no es así. Lo veía con algunos inmigrantes españoles cuando iban a Francia. Al regreso, algunos paisanos lo llamaban franceses o extranjeros también. No es solamente de africanos, de negros, sino que es humano. Es una condición humana, triste pero real. Bueno, no lo digo como para acusar a nada, ¿no? Sencillamente que es una realidad que está ahí. Los europeos no colonizaron a África, nunca lo tomaron como una tierra de igual, sino sencillamente de imponer y recoger lo que necesitaban. Eh, Dormimos y nos despertamos con los nombres de otros, con los pensamientos de otros, con la lengua de otros. Entonces, y los bienes materiales, la agricultura, la minería y cosas por el estilo, son las empresas españolas, europeas, perdona, que la explotaban. Y perderla es muy difícil. Es verdad que hoy, cuando la situación cambia, porque era difícil comprar algo en África, por ejemplo, un lápiz o cualquiera que no viniera de un país europeo. Lógicamente hoy esa situación cambia un poco porque casi el 60-80% de lo que se cambia viene de Asia. Y eso también ya crea un problema ahí en África para mí. Y en Europa está perdiendo, pero lógicamente Europa no quería perder porque era una mina de oro el continente para sus ganancias. Sí, eso es lo malo que existe. La libertad, yo siempre, yo he nacido en una etnia monárquica. Recuerdo mi tío abuelo, que era rey en mi pueblo, cuando otorgaba, nombraba a alguien, le daba bastón, pero la persona no tenía que esperar que le dé bastón, sino lo tenía que arrancar de su mano, porque desde pequeño nos enseñan que la libertad no se da, sino que se conquista, se arranca. Y efectivamente, mendigar siempre, por favor, que no sirve, sin aportar ninguna violencia, sin desarrollar ninguna violencia. La persona debe saber que él es un ser humano como el otro
y tiene que luchar para establecerse, para hacer. No importa que el otro, por eso cuando hablo, por ejemplo, de racismo, yo nunca he permitido que el racista me transmita su problema. Es su problema, no mío. Entonces, ¿qué hago? Que el racista me diga, oye, que el negro es pobre, cabrón, es malo, es feo, todo esto. Yo le diría sencillamente, si quieres, escríbemelo, pero di que Inongo Vima como es todo esto que digo, yo te lo firmo, pero jamás buscaré para quejarme, porque yo soy tan ser humano como él. Él espera que me queje, para que me llore, para que se sienta. No, es su problema, no mío. Si quiere, yo se lo firmo. Pero yo solamente en una sociedad lucharé donde tenemos que tener todos los derechos, pero no para que uno que no me quiera aceptar como tal me acepte. Es su problema, no es mío, creo yo. Sí, es que primero para que África avance, tiene que encontrar su personalidad. Verá, lo digo en un trabajo, África, si no fuéramos una raza bastante fuerte, no viviríamos, porque ningún otro pueblo del mundo ha pasado lo que ha pasado el pueblo negroafricano. Casi 4 siglos de esclavitud. ¿Esclavitud qué quiere decir? 400 años casi, sin que los hijos pudieron crecer, ver cómo vienen a recoger tus hijos llevándolos. Después de estos 4 siglos casi, viene el colonialismo. ¿El colonialismo qué era? Sino otra esclavitud, solo que por desgracia o por suerte no llevaron los hijos fuera. Pero encima nos inculcaron unas condiciones, una forma de vivir, otra completamente diferente a lo que somos. Entonces, cuando se adquieren las independencias, lo comparo a alguien que ha estado en un coma traumático durante muchos años y de golpe se despierta o lo despiertan y no sabe quién es ni dónde está. Y encuentra a la gente correr, él también se pone a correr. Solo que los que corren saben de dónde vienen y dónde van. Él corre por no saber, va dando trompazos, pero con el tiempo va recuperando la memoria y sabiendo quién era y quién es. Yo creo que será el momento un poco de recuperar un poco la personalidad. Eso no quiere decir negar lo que le han aportado, sino que aceptar el mestizaje, porque es importante, es la solución para mí del mundo, pero el mestizaje tiene que meterse también con el muro madre o el esqueleto madre y venir. Entonces es cuando la persona, el individuo, puede tener el equilibrio. Es decir, es él con lo extranjero y ya forma una persona bastante equilibrado y puede continuar. Y yo creo que África Negra necesita recuperar esa memoria, ese esqueleto, esa personalidad, aunque de salvaje primitivo como sea, pero primero ese esqueleto y luego el mestizaje de lo que le han dado, y así caminará con bastante más equilibrio en el futuro. Bueno, porque yo personalmente me sirven a mí porque me siento, gracias a esa cultura que fui teniendo desde mi infancia, mi etnia, y luego la otra parte que fui creciendo también, la etnia Buru, pues de mayor me han ayudado y me ayudan, porque me ayudan a aceptar mi condición de ciudadanía del mundo, es decir, de ser yo y tal. Por eso digo,
no suelo caer en las peleas de que alguien me diga que los negros son como monos y todo eso. Eso no me preocupa. Nunca me ha preocupado. Soy un ser humano. No importa incluso que hoy por hoy pueda ir en taparabo como iban los salvajes o como llaman. De hecho, me vengo definiendo primitivo y salvaje, porque en mi mente nada entre esta cultura, lo que me importa son los valores de los seres humanos, los grandes valores de seres humanos, no tanto los valores de lo material. Porque tarde o temprano se recuperará lo que he dicho, es decir, el equilibrio, porque esa generación que van naciendo querrán recuperar ese equilibrio para caminar. Entonces, para recuperar ese equilibrio, tienen que saber quién eran y quién son, sin avergonzarse tanto. Hay que tanto de lo que digan que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos iban desnudos y todos los demás. Eso no importa. Lo importante era si había valores. En mi pueblo yo crecí y veía, por ejemplo, nadie podía, en mi playa veía que la gente venía y perdían sus monederos y quien quiera que lo cogía lo llevaba a mi tío abuelo, el rey, y la persona venía y lo recuperaba. Era muy difícil ver a una persona coger la fruta de un árbol que no le pertenecía sin pedir permiso. Esos son valores. Hoy, sin embargo, ya ves, no esperan que algo de eso caiga, sino que lo hacen caer. Entonces, no hay valores. Nadie puede perder nada en la playa y que alguien lo recoja y lo lleve como se llevaba. No digo que no haya excepciones, pero eso ha cambiado. Todos esos grandes valores con los que yo crecí ya se han ido desapareciendo por lo que yo llamo la civilización científico-materialista que nos han traído. Entonces, para ese equilibrio creo que es necesario recuperar un poco los valores de esa época primitiva, lo que había de valores, de buenos y grandes valores humanos. Sí, nuestra literatura se basaba concretamente en la oralidad. No escribíamos, nuestros antepasados no escribían, pero eso no quiere decir completamente que eran ignorantes, porque cuando yo digo que no soy escritor, sino que soy cuentista, precisamente porque me he autocultivado con la oralidad de esos cuentos que fui escuchando cuando era pequeño, cuando era niño, porque cuando analizamos esos cuentos, aunque aquí se dicen que son cuentos infantiles, en nuestra cultura no eran cuentos infantiles, sino eran cuentos que contenían, yo he encontrado en ella toda clase de temas literarios. He encontrado novela, he encontrado historia, he encontrado filosofía, incluso un poco de geografía y la ética, y todo estaba metido en esos cuentos por lo corto que era. Entonces, la oralidad era esto, el hecho de que ahora se escribamos está bien porque se conserva. De hecho, los viejos ya no son como eran antes, ya no se narra cuentos, pero era otra época y esa oralidad ayudó bastante. Los escucho, pero y en mis cuentos los invento yo, porque he comprendido que igual que los creadores de aquellos cuentos, ellos intentaban reflejar para ellos mismos la realidad, las quejas, las dudas de sus momentos vividos. Y yo no puedo recopilar, intento
copiando su manera de que utilizaban el simbolismo y la metáfora, intento también reflejar mis dudas del momento, de los momentos que me han tocado vivir. No utilizo tanto la recopilación de cuentos, no, sino que invento, creo los míos para mi propia reflexión, pero copiando más o menos lo que ellos hacían. Por desgracia ya no hay ancianos que cuentan cuentos. Por eso, precisamente, di una charla en una escuela superior en Camerún, donde titulaba La pérdida de cuento en África Negra y su recuperación en Europa. Hoy, con la serie y la televisión, las noches de luna que había, que la gente, los mayores, los niños se sentaban, escuchaban cuentos, hoy ya no hay. Todos van a escuchar, a leer solamente las series de televisión y todo esto. Por eso, como alguien dijo, no pregunte, no critiques qué es lo que el país me ha dado, pregunta qué es lo que ha aportado. No es que yo vaya a aportar mucho, sino que por eso he intentado crear una librería en mi pueblo para intentar crear, no solamente en mi pueblo, sino el pueblo de los alrededores, es toda vez esto, que se vea las series, que se haga porque es mestizaje, pero que se tenga todavía en cuenta esas narraciones de cuentos, narrar cuentos a los niños, narrar cuentos a los mayores, hablar sobre ellos y todo eso. Sí, es positivo lo que ha traído la electricidad y todos los demás, pero como digo, nada de lo que viene fuera tiene que destruir o aniquilar completamente algunas cosas, otras cosas que tenían grandes valores. Tenemos que agradecer la llegada de la electricidad y tenemos que disfrutar de lo que aporta, pero al mismo tiempo también tenemos que recuperar esos otros aspectos que eran positivos y concedían el equilibrio a una sociedad. Y ese equilibrio lo representaban en cierta manera los cuentos orales, porque eran nuestra historia, eran nuestra literatura, eran bastante todo. Bueno, creo que no. España realmente no, creo que no, no, pero eso no importa, tampoco tenemos que quejarnos de eso, sino que somos nosotros mismos, los africanos que estamos aquí, que podemos intentar mínimamente aportar o combinar lo que sabemos de nuestra cultura y si hay algún español, unos españoles interesados, y se incorporen y lo vean. Pero España como tal que está interesado, no lo veo personalmente, creo que no. Sí, estoy de acuerdo, pero, perdón, cuando hablo de mestizaje, creo que deberíamos escribir en lenguas extranjeras y también escribir en nuestras lenguas, porque nuestras lenguas están desapareciendo. Llegar hoy como llego cada vez que voy a Camerún y escuchar y ver que nuestros hijos ya no hablan nuestras lenguas, es un poco triste. ¿Qué es de un pueblo si no tiene una lengua propia? ¿Qué será? ¿Qué seremos cuando nuestras lenguas, ya aunque se llamen dialectos, todo eso, teníamos que conservar ambas, las que nos han traído y las que son nuestras? Yo creo que sencillamente eso, hay que recuperarlo, mantenerlas, escribir con ellas, porque sencillamente
quedarnos solo con lo que se ha venido de fuera y eliminar por completo lo nuestro. Precisamente por eso es porque soy parte de esa derrota que hemos sufrido. No lo he hecho porque no es que no sepa escribirlo, pero porque primero muy poca gente o casi nadie lo leería. Y esta es la realidad. Pero me gustaría, mientras siga en esta primera vida de poco tiempo, escribir algo en mi lengua. Sé que no se leerá, pero la realidad es esa. Nadie lee nuestras lenguas. Todo está en base de inglés, francés y todo portugués y lo que venga. Bueno, sí, porque entiendo que publicar es costoso porque tampoco la lectura estaba dando, pero hay editoriales que hacen un esfuerzo. Tampoco yo personalmente publico en Cataluña siempre, tampoco me ha sido barato. Todos mis libros los he pagado. Los únicos editoriales que no me han cobrado son los de Madrid, de País Vasco, pero costoso, yo lo puedo entender. Tengo que pagar, he tenido que pagar, y si en Camerún la situación es más de lectura, menos las editoriales, pues pueden necesitarlo, pero yo creo que lo que pasa es que no hay eh, no hay mucho optimismo para lo que viene, ya que por lo que ha aparecido, los teléfonos móviles ya nadie lee, sino que todo el mundo solamente está mirando. Esto es lo que más me entristece porque no sé cómo será, no puedo prevenir. Yo creo que avanzan mucho. Los estudiantes, los jóvenes están muy interesados en las letras, estudian mucho, las universidades están llenas, hacen lo que pueden y de verdad muchos son buenos estudiantes, a pesar de no tener medios, hacen grandes esfuerzos. Yo personalmente les felicito, porque cuando voy a ver los que hacen idiomas, encontrar que con 2 años los estudiantes ya hablan, ya dominan una lengua, ya sea el inglés, el francés, el castellano, la verdad es que alegra saberlo, pero también precisamente por eso me gustaría que alguna vez también se enseñaran algunas lenguas africanas también en nuestras universidades. Eh, Quiero montar una obra de teatro y luego terminar la novela que estoy escribiendo. Lo otro que venga no lo sé, pero por ahora estoy trabajando sobre una novela y unas ganas de montar una obra de teatro. Nada más, nada más. No solamente, pues sencillamente que lean, que intente ver que hay otra forma de pensar, que las personas vean que el mundo no es solamente los europeos, que vean que el mundo no es solamente como ellos piensan. Si realmente piensan en ese mundo global, tienen que leer, tienen que intentar adentrarse en las escrituras, en las publicaciones de otros pueblos, de otra etnia, no solamente la camerunesa, de otras partes de África, de otras partes de Asia. Es decir, en un mundo globalizado, cada uno tiene que aportar lo que puede y tenemos que intentar también instruirnos para saber que no solamente porque gobernamos, mandamos lo nuestro que vale, porque entonces, porque de verdad aquí
En Europa se habla mucho de libertad, democracia y todo eso, pero no se ve en la vida real. Por eso en un trabajo, no quiero cambiar de tema, hablo de autodemocracia y multidictadura, porque todo es auto, es decir, para nosotros todo lo bueno, pero lo que proyectan fuera no es lo que realmente defienden aunque se vocifere. Entonces, para conocer un poco el mundo, para que sea real, porque no se puede hablar de libertad cuando, como sabemos, muchos gobiernos de Europa no permiten que algunos países del tercer mundo puedan democráticamente valer si saben que sus intereses económicos y materiales están en peligro. ¿Dónde está entonces? ¿Cómo se puede hablar de libertad cuando la niego a otro? Total que es eso. Entonces, tenemos que pensar en nuestro mundo mestizado y intentar aportar cada uno a su manera, ser un poco, recuperar, crear valores humanos, no solamente valores basados en lo material.